Introducción a la psicología social, módulo 1. ¿Qué es la psicología social? Es una ciencia que estudia las influencias de nuestras situaciones, con especial atención a cómo nos vemos y nos afectamos unos a otros. Más precisamente, es el estudio científico de cómo la gente piensa, influye y se relacionan entre sí. La psicología social se centra en los aspectos sociales de individuos y sus investigaciones se centran más en la experimentación. La psicología social se centra menos en las diferencias individuales y más en cómo las personas en general se ven y se afectan mutuamente. La psicología social es una ciencia joven. Los primeros experimentos fueron informados hace apenas más de un siglo y los primeros textos aparecieron en 1900. Entre las décadas de 1930 y 1950 es que la psicología social alcanza un espacio como área de especialidad dentro de la psicología. De la década de 1970 en adelante, la psicología social logró una expansión en Asia, primero en la India, luego en Hong Kong y Japón y recientemente en China y Taiwán. Preguntas de estudios en la psicología social. ¿Las conductas sociales dependen de las situaciones objetivas o de cómo construimos la realidad? Esto es un debate bien importante porque a pesar de que la psicología social busca investigar situaciones objetivas, y cuando hablamos de objetivas, no es que estamos hablando de algo que es un objeto totalmente independiente de nuestra percepción o apreciación, sino lo que es una realidad común a todos nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? El caminar es una acción que los seres humanos llevamos a cabo. Por tanto, ¿verdad? Es una conducta social. Caminar de un lugar a otro, caminar con varias personas. Por tanto, si todos estamos de acuerdo, podemos decir que es una realidad objetiva. Ahora bien, también está el otro punto, la construcción de la realidad. Nosotros construimos la realidad. Pues definitivamente sí, o sea, construimos nuestra realidad, por eso es que creamos culturas, por eso es que creamos roles, estereotipos. Y entonces, vamos a ver que en esa misma pregunta tenemos lo que podemos llamar objetivo, porque todos estamos de acuerdo con que ese concepto se le llama de una forma, se le describe de una manera, como el caminar, o construimos la realidad cuando vamos a analizar cómo la gente se lleva entre sí dentro de una cultura, cuáles son los patrones que definen el comportamiento en una cultura particular. Así que son dos factores interesantes que vamos a estar mirando a través del curso. También podemos ser crueles porque alguien con autoridad nos los ordene. Hay estudios donde se ha encontrado que la mayoría de la gente puede estar obedeciendo a individuos que con cierto grado de autoridad y poder ordena que llevemos a cabo comportamientos que afecten a otros. Si no, no hubiésemos tenido el Tercer Reich, no hubiésemos tenido la matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, también tenemos el otro argumento. Ha habido individuos que se han opuesto a que la autoridad les ordene hacerle daño a otros. Así que es un fenómeno interesante de ver. ¿Por qué los individuos escogen seguir a figuras de autoridad y llevar a cabo comportamientos ordenados por ellos que afecten a otros? También la tercera pregunta es, ¿cuál es la prioridad? ¿Ayudar a otros o ayudar a sí mismo? Nuevamente, ¿cuáles son las decisiones que tomamos para ayudar el bien común y a otros? ¿O cuáles son aquellas decisiones que tomamos para beneficiarnos a nosotros mismos? Así que estas tres preguntas mueven todo lo que va a ser el curso
nuestro, y son sumamente interesantes porque definen también el campo de acción e investigación de la psicología social. Ahora vamos a mirar las áreas de estudio de la psicología social. Primero tenemos el pensamiento social y ahí tenemos 4 preguntas. ¿Cómo nos percibimos y percibimos a otros? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cómo emitimos juicios? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Eso es en términos de cuando pensamos desde una perspectiva social. Ahora, segundo punto, influencia social. Cultura. ¿Cómo la cultura influye en nosotros como individuos? Las presiones hacia la conformidad. Cómo dentro de una cultura existen roles, comportamientos y actitudes que nos llevan a tratar de conformarnos con la cultura, conformarnos con unos roles, ¿verdad? Conformarnos con ser normales dentro de un concepto de normalidad que discutiremos. También la persuasión. ¿Qué mecanismos hacen que nosotros podamos convencer a otros de que lleven a cabo determinados comportamientos o generen determinadas actitudes? También el comportamiento de los grupos. ¿Cómo se comportan los grupos? ¿Cómo unos grupos influyen sobre otros? Y el tercer factor, las relaciones sociales. ¿Cómo a través de la interacción social entre individuos nos convertimos en seres prejuiciados? ¿Cómo generamos conductas agresivas? ¿Cómo buscamos atraer a otros? ¿Verdad? ¿Cómo buscamos desarrollar relaciones de intimidad con otras personas? Y también las conductas de ayuda. Cómo nosotros también buscamos ayudar a otros o que otros nos ayuden a nosotros. Nuevamente, si vamos a partir de las 3 preguntas anteriores y estas 3 áreas de estudio de la psicología social, pueden ver lo amplio que es el concepto, ¿verdad? Y cómo el comportamiento individual influye al social, ¿verdad? Y al grupal, y el grupal al individual. También, ¿cuáles son algunas áreas o ideas importantes en la psicología social? La primera está fundamentada en el pensamiento social y se plantea, ¿verdad?, cómo los seres humanos construimos la realidad. O sea, nosotros construimos la realidad. El segundo punto, las intuiciones son poderosas y peligrosas. El intuir de que algo va a pasar, cómo desde la perspectiva social e incluso en algunos estudios neurocientíficos han encontrado el poder que tienen las intuiciones, pero por otro lado, el creer demasiado en ellas puede resultar en situaciones donde nos enfrentemos a peligros. También las actitudes o las opiniones que aprendemos moldean nuestra conducta y viceversa. Y que en términos de lo que es pensamiento social, algunas de estas áreas son las que acabo de mencionar. En términos de las influencias sociales moldean las conductas. La gente influye en nosotros desde que nacemos, nuestros padres, familiares, amistades, y cómo esas influencias modifican nuestros comportamientos. También cómo las disposiciones moldean las conductas, y las disposiciones son esta capacidad que yo tengo para hacer algo. Por ejemplo, si yo tengo una gran habilidad oral para expresarme, cómo eso moldea la manera en que yo me relaciono con las personas, porque si soy buen comunicador, eso me facilita tener interacciones positivas con individuos y grupos, lo cual me va a ayudar a tener mayores experiencias e interacciones positivas a nivel social e influir en otros y persuadir también. Y en términos de las relaciones sociales, la conducta social también tiene unas bases biológicas.
Cómo esa biología también impacta el comportamiento social nuestro. También los sentimientos y las acciones hacia personas tienden a ser positivas y negativas. Por eso hay personas que nos caen bien, hay personas que no nos caen bien, hay personas que algunas veces nos caen bien y otras no. Y esto tiene que ver con sentimientos que generamos a través de la interacción con otros. Y entonces, si miramos los tres aspectos ya mencionados, podemos ver que la psicología social se preocupa por cómo el pensamiento social, las influencias sociales y las relaciones sociales tienen aplicaciones, ¿ah?, no solamente hacia la psicología social, sino hacia la vida cotidiana. Cómo eso impacta nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cómo los valores humanos influyen en la psicología social? ¿Cómo nosotros mismos, como psicólogos sociales o psicólogos del trabajo, influimos? Pues los valores que tenemos, tanto personales como profesionales y sociales, influyen en los temas de investigación. Por eso es que usted ve que muchos investigadores prefieren unos temas particulares y ahí sus valores influyen. También los valores se afectan por la cultura nacional. La cultura va condicionando a los individuos para generar unas actitudes y unos comportamientos que tienen un valor determinado, y ese valor es recompensado, ¿verdad?, por aspectos de la cultura nacional. Son reforzados y recompensados. También las disciplinas atraen personas con diversos valores. Por eso, a mí, por ejemplo, que me gusta desde muy joven pertenecer a grupos, ejercer liderazgo, tratar de resolver más problemas a grupos que de personas, decidí moverme hacia la psicología industrial y organizacional y no hacia la psicología clínica. También la psicología social estudia los valores como variables de investigación, como por ejemplo el yo estar orientado a los grupos es importante dentro de la psicología social, pero también como aquellos individuos que son más solitarios, son más individualistas, cómo ese comportamiento influye en el contexto social donde estas personas se rodean o interactúan. Aspectos subyacentes de cómo los valores impactan a la psicología social. Pues aquí tenemos dos aspectos bien subjetivos dentro de la ciencia, que es la cultura. Como la cultura. Y la cultura la vemos como un concepto individual, pero también la cultura se ve reflejada a nivel de los colectivos, o sea, no como el individuo se torna inmerso en la cultura, como el individuo es parte de la cultura. Y también las representaciones sociales, que son aquellos roles que representamos socialmente, que influyen, ¿verdad?, en la psicología social. Ahora, también hay conceptos psicológicos que contienen valores escondidos y también sirven como categorías de análisis en la investigación. Por ejemplo, ¿verdad?, el autoconocimiento. Yo no puedo ver una persona a simple vista y saber cuánto ellos conocen de sí mismos, sino que, o qué comportamientos ellos valoran internamente, sino que tengo que explorarlo y tengo que investigarlo para saber cuáles son esos valores que están de manera escondida o subyacente. También la psicología social puede parecer sentido común, pero no lo es en la mayoría de los casos. Por ejemplo, no podemos partir que los roles de hombre y mujer son los mismos de cultura a cultura. Varían en algunos casos, por tanto, no podemos hacer pensar que el ser hombre o mujer
es sentido común de que se comporten de determinada forma porque no necesariamente ese es el caso. Ahora, ¿qué podemos decir sobre las investigaciones en la psicología social? Se utilizan para formular y probar hipótesis. Una teoría, ¿no?, o el concepto o la definición de lo que es teoría es un conjunto de principios integrados que explican y predicen eventos observables. Por eso es que investigamos en psicología social para poder generar estas teorías que nos ayuden a explicar y predecir y describir unos eventos y conductas que son o que deben ser observables. Estas en su mayoría se prueban a través del método científico, la psicología social. Depende mucho del uso del método científico. También confirman, ¿verdad?, o modifican una teoría, ¿verdad?, tratando de generar nuevas explicaciones teóricas y demostrar aplicaciones prácticas. O sea, un poco la investigación tiene esa idea, confirmar, ¿verdad?, una teoría, modificarla, y al modificarla, tratar de generar nuevas exploraciones de tipo teórico, ¿verdad?, y práctico o aplicado. Continuando con las investigaciones en la psicología social. Los tipos de investigaciones que más se realizan son estudios de campo, donde se busca conocer, ¿ah?, de manera intacta cómo se comportan individuos y grupos. Las encuestas, que son instrumentos ya estructurados que miden diversas variables del campo social. Las investigaciones correlacionales, que buscan conocer cuán fuerte o cuán débiles son las asociaciones que se dan entre variables sociales. También los experimentos, como dijimos en un principio, que son aquellas actividades que buscan probar o no hipótesis, donde se controlan al máximo las variables que se les denominan independientes, porque se controlan independientemente del resultado o la variable resultante, que es la dependiente, que es la que medimos. También tenemos los cuasi experimentos, que son estudios bien rigurosos, parecidos a los experimentos, pero hay un control menor en las variables independientes. Y los estudios cualitativos, que utilizan diferentes técnicas, no son estudios donde se trata de cuantificar variables, sino de observar, ¿verdad?, calificar, cualitativamente esas variables, y se utilizan entrevistas, observación, historia oral, análisis de contenido de documentos, historias de vida. Hay muchas técnicas cualitativas que permiten que estos estudios, y pues el buen investigador en el campo de la psicología social tiene que estar abierto a cualquiera de estas técnicas, no meramente ser cualitativo o cuantitativo. Nosotros le llamamos también pensar como investigador mixto. Cuando hace falta recoger información cualitativa, pues se recoge. Cuando hace falta cuantificar, se cuantifica. Continuando con las investigaciones en la psicología social, los estudios se replican para evaluar la generalización de los resultados. Hay veces que usted ve que se hace el mismo estudio por diferentes investigadores. ¿Y cuál es el propósito? De que se pueda observar si esas variables se comportan de igual manera en diferentes contextos, diferentes culturas, con el propósito de generalizar resultados. También muchos estudios lo que buscan es replicar situaciones de la vida diaria y ver cuán generalizables son las mismas. Ahora, aún así, es bastante retante realizar experimentos que repliquen aspectos de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana en sí misma es bien cambiante, es dinámica, y hay veces que las variables no se comportan de la misma forma, aun cuando se trata de controlar el comportamiento de las variables independientes, o
también el comportamiento de aquellas posibles variables que puedan interferir con el estudio para poder observar las variables dependientes o las resultantes, ¿no? Que es lo que yo quiero medir. Claro, otro punto que es bien importante resaltar en esto es que también hay que evitar engañar a los participantes cuando usted hace investigación. Pero hay veces que usted no le puede dar pistas cuando le explica el tipo de investigación que se va a hacer, porque se puede contaminar el estudio. Pero sí, al final del estudio, el investigador tiene que tener la responsabilidad de explicarle al participante de qué se trataba el estudio y por qué no se le dio la información a prima facie, sabiendo que se podía contaminar los resultados que se estaban tratando de probar o de rechazar. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es el self, o el concepto de sí mismo o del yo en el mundo social. Uno de los efectos asociados al concepto del self es lo que se conoce como el efecto de centro de atención. ¿Cómo se construye el self? O el concepto de mí mismo, uno de los aspectos de cómo se construye es a través del efecto de centro de atención. ¿Y qué es el efecto de centro de atención? Es la creencia de que otros están prestando más atención a nuestra apariencia y conducta más allá de la realidad. Es la percepción que tenemos que otros nos están mirando y están pendientes a nuestro comportamiento y nuestras actitudes. ¿Qué pasa con ese efecto de centro de atención? Pues las personas nos observan menos de lo que realmente pensamos. Así que muchas veces algunos dicen que nos tornamos paranoicos, pero la realidad es que si usted está pensando que otros están bien enfocados en observarlo a usted, la realidad es que en promedio la mayor parte de la gente no lo está observando de la manera que usted piensa que lo están haciendo. Y esto, ¿verdad? Esto es lo que lleva en términos prácticos a que las personas respondan más al concepto del qué dirán, especialmente cuando queremos pertenecer a unos grupos determinados y no nos gusta ser la nota discordante, ¿verdad? O que se nos perciba como alguien anormal, o sea, alguien que está fuera del grupo, fuera de la norma. Y desde luego esto tiene que ver con la noción que usted construye de el self, o de uno mismo, o de mí mismo, o de mi yo, cómo yo me conceptúo a mí mismo. Otro de los conceptos asociados al self es la ilusión de transparencia. ¿Qué es la ilusión de transparencia? Es la ilusión de que nuestras emociones escondidas son manifiestas y pueden ser identificadas fácilmente por otros. Y por eso hay personas que tratan de reprimirse y no denotar emociones porque tienen miedo a que las personas excaven y vean más de lo que realmente ven. Por lo que existe la tendencia a pensar que la mayoría van a estar pendientes a cómo se manifiestan nuestras emociones. Así que es una percepción que tenemos de cómo otros nos ven. Para probar eso también se han realizado estudios que confirman que estudiantes que observan a otros estudiantes realizando una presentación dentro de un curso los perciben menos nerviosos de lo que los presentadores se perciben a sí mismos. Esto lo hemos podido comprobar también a través de los cursos de adiestramiento que yo he ofrecido a través del tiempo, donde la gente tiende a percibir, o un estudiante que le toca presentar, o un grupo de estudiantes que presenta frente al grupo de la clase, tienden a percibir que los otros los visualizan como mucho más nerviosos cuando no es así. Esto es bien interesante y pues tiene que ver mucho con el campo de la percepción también. Ahora, el efecto
del centro de atención y la ilusión de transparencia afectan el self o la concepción de sí mismo. ¿Cómo? Pues el ambiente que nos rodea afecta a nuestro autoconocimiento. Nuestro interés personal afecta el juicio social. La autopreocupación motiva nuestra conducta social. O sea que preocuparnos de más tiende a motivar que llevemos a cabo determinados comportamientos. También las relaciones sociales ayudan a definir nuestro sentido del self. Así que eso es innegable. Nuestra noción del self está mediada por cómo interactuamos socialmente con otros. Nuestras ideas y sentimientos sobre nosotros mismos afectan cómo respondemos ante otros y otros ayudan a moldear nuestro self. Así que tanto la concepción de cómo yo me veo y cómo yo pienso que otros me ven y cómo otros realmente me ven es lo que trata de ayudar a moldear lo que es mi concepción de sí mismo. Nuestro sentido del self. Se ha encontrado que el hemisferio izquierdo se relaciona con la capacidad de una persona de reconocer su propia cara, sus propios gestos, ¿ah? Incluso poder generar imágenes mentales de cómo es uno, lo cual puede también generar distorsiones perceptuales y una falsa definición del sentido de nuestro self. Se ha encontrado que el giro fusiforme, que está básicamente bien cercano al área del sistema límbico, se relaciona con la capacidad de reconocer las expresiones faciales de otros y las de uno mismo y establecer una correlación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un chiste, inmediatamente que hago el chiste, miro a las personas que lo están escuchando a ver si esas personas se ríen. De manera tal que el giro fusiforme permite que yo pueda analizar esas expresiones y hacer un análisis de cuán gracioso o no fui con el chiste que hice. Por otro lado, tenemos el autoconcepto. El autoconcepto, por definición, es lo que sabemos y creemos sobre nosotros mismos. También está lo que se conoce como el autoesquema. Estos son creencias sobre nosotros que organizan y guían el procesamiento de la información relevante del self. O sea, estas creencias que nos ayudan a estructurar nuestra concepción de nosotros mismos y a la misma vez en sí generan lo que es la estructura de mi self o la estructura de mi concepto de mí mismo. Otro elemento que impacta al self son las comparaciones sociales. Esto es cuando evaluamos nuestras habilidades y opiniones y las comparamos con las de otros. Las personas ayudan a definir estándares bajos, los cuales nos comparamos nosotros mismos en lo que nos parecemos y en lo que diferimos. ¿Okay? Así que esa visión de cómo nos ven otros nos permite comparar cómo ellos me ven versus cómo yo me veo y tratar de establecer ese alineamiento de lo que es mi concepción del self. Este mecanismo es lo que ayuda a desarrollar esa estructura y las funciones de lo que será mi self. Muchas de las comparaciones que hacemos son utilizando información incompleta. Ahí es donde puede haber distorsiones de lo que es mi propia conceptuación del self. Yo me puedo ver o sentir más feo de lo que la gente me ve. ¿Por qué? Porque la información que me dan, al ser incompleta, y si yo le doy un valor o sobreestimo esa información, puedo tener una apreciación distorsionada de lo que es realmente la forma en que otros me ven. Ahora, lo importante es cómo percibimos lo que otros piensan de nosotros en esa construcción del self, ¿ya? Y cómo lo percibimos correctamente, ¿ya? Cómo lo percibimos, y no es una mera construcción social mía, porque incluso distorsiones de
cómo me ven otros versus cómo yo me veo, puede llevarme a generar alguna psicopatología, como la ansiedad, la depresión y hasta desórdenes que nos permiten distorsionar nuestra realidad, como la esquizofrenia, por ejemplo, o la psicosis. Ahora, el self y la cultura. Aquí vamos a hablar de algunos conceptos que son bien importantes a nivel cultural y que ayudan a la generación o fortalecimiento de la concepción del self. Primero, el individualismo. Es el concepto, el individualismo es el concepto que se refiere a cómo las personas dan prioridad a sus metas personales en contraste con las metas del grupo. También está el concepto del self independiente, que es cómo éste se relaciona con la forma en que construimos un self autónomo, a cómo vamos internamente construyendo nuestro self y estando seguros de que esa apreciación que estamos haciendo es correcta. También tenemos el concepto de colectivismo. El colectivismo es cuando las personas dan prioridad a las metas de un grupo y definen su identidad de acuerdo a este. O sea, aquí el individuo construye su self dándole mayor prioridad a las metas de un grupo, a la pertenencia de un grupo, a sentirse parte de ese grupo. Se ha encontrado en algunos estudios que las creencias políticas influyen en el fortalecimiento del self y también creencias religiosas. También se ha encontrado que el individualismo ha ido aumentando en culturas que antes eran bien colectivistas. Y un ejemplo concreto es Japón. Japón, que luego de la Segunda Guerra Mundial desarrolló una cultura colectiva y cómo la influencia global del comportamiento individualista ha ido cambiando, ¿verdad?, esa cultura colectivista hacia una más de carácter individual, sobre todo en las pasadas generaciones. Cultura y cognición. Vivir en una cultura determinada impacta las formas de pensamiento. En un estudio, los japoneses recordaron y asociaron más elementos en un cuadro de fauna marítima en comparación con los norteamericanos. ¿De qué se trató ese estudio? De que los japoneses se recordaban más de elementos específicos que constituían la fauna marina en comparación con los norteamericanos, que se enfocaban en aspectos más separados del contexto de la fauna. Por ejemplo, los japoneses a lo mejor pudieron recordar peces, fauna marina, objetos que estaban en el mar, versus los norteamericanos que vieron esos aspectos pero separados del contexto. Y eso hace de que, por ejemplo, los japoneses pudieran percibir esa fauna de una forma más integral versus los norteamericanos, que viendo el mismo objeto tendían a enfocarse más en aspectos específicos de la fauna, no podían tener una visión integrada, pero sí específica de algunos aspectos. Este mismo fenómeno se da en las fotos de perfiles de Facebook, donde los norteamericanos se enfocaban más en los selfies o en tomarse fotos ellos, que en los taiwaneses, que preferían tomarse fotos entre grupos. Y para que vean cómo la cultura y la cognición genera patrones de comportamiento social que impactan también al self. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Usted, si le dicen cuál de esos lápices o lápices seleccionaría, ¿cuál de esos lápices? Se ha encontrado que en culturas individualistas las personas inmediatamente miran el lápiz anaranjado y lo separan. En culturas colectivistas tienden a mirar el más, que son los lápices verdes. Ahora bien, en términos de lo que son las visiones del self, pues hay
dos visiones del self, la que es independiente, y la podemos ver en este recuadro, donde aquí está nuestro self, y una persona independiente, su self no está determinado totalmente por cualquiera de los amigos, madre, padre, hermanos o compañeros de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con una visión de un self interdependiente? O sea, un self que se construye en relación con estas figuras importantes a nivel social. ¿Ven? Cómo el self tiene que ver con la relación con la madre, con el padre, con los hermanos, con compañeros de trabajo, amigos. Cosa de que pues, hay individuos que van construyendo su self internamente y sí toman en consideración las personas que están alrededor, pero no son codependientes. Pero también, ¿verdad? Tenemos la visión interdependiente donde el self se construye, ¿verdad?, basado en esa interacción estrecha que tiene el individuo con las figuras importantes en la vida de él o de ella. Ahora, autoconcepto. ¿Eh? El autoconcepto tanto independiente como interdependiente, como vimos. Aquí el autoconcepto lo que nos plantea es que la identidad, ¿verdad?, de una persona independiente o individualista es más personal, definida por rasgos y metas individuales, a nivel de la identidad de una persona colectivista o interdependiente es social, definida por conexiones con otros. ¿Y qué importa al individuo independiente o individualista? El concepto del yo y los logros personales, sus metas y libertades. También a una persona, ¿qué le importa en términos de la interdependencia siendo colectivista? El nosotros, las metas grupales, la solidaridad, nuestra responsabilidad social y las relaciones. En términos de la desaprobación, las personas individualistas e independientes utilizan la conformidad, los colectivistas o interdependientes el egoísmo. Y en términos del tipo de cultura que apoyan, es en los independientes o individualistas el individualismo occidental o la cultura individualista occidental, y en los colectivistas interdependientes la colectivista asiática y del mal llamado tercer mundo. Autoconocimiento. El autoconocimiento se forma cuando la persona tiene un amplio conocimiento de sí mismo. Va a depender de la cultura la forma en que uno define su autoconocimiento. No es fácil autorrevelarse ante otros, ya que no estamos acostumbrados a hacerlo. Esa capacidad de nosotros expresar quiénes somos o autodescribirnos no es fácil, ya que no es costumbre hacerlo. Por ejemplo, cuando yo he trabajado consejería laboral con empleados, hay ocasiones donde les pido que se autodescriban, que hablen de sí mismos, y por lo general uno experimenta mucha resistencia de parte de ellos. También en ocasiones nos equivocamos con relación a nuestro autoconocimiento. Por eso es que el autoconocimiento es un proceso de mejoramiento continuo. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque muchas veces la información que recopilamos de cómo creemos que otros nos evalúan o nos ven es incompleta. Y nosotros tratamos de completarlas con nuestros propios prejuicios, ¿eh?, y nuestra manera de tratar de identificarnos y describirnos a nosotros mismos. Es un ejercicio un tanto complejo, pero es incluso saludable, porque es bien importante que una persona conozca cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad, qué uno puede dar, qué no puede dar, cómo uno es versus cómo no es. Así que es un buen ejercicio el autoconocerse y es importante para la definición del self. Predicción de la conducta. La conducta puede ser predicha con bastante precisión.
a pesar de que hay algunos psicólogos, sobre todo algunos psicólogos sociales, establecen que la conducta no es predecible. Ciertamente nuestro comportamiento es predecible porque nuestro comportamiento está atado a roles y estereotipos sociales, ¿verdad? A comportamientos que son reforzados por otros, ¿verdad? Como nos ven los otros y cómo uno mismo se autorrefuerza su comportamiento. Ahora, aún así, cometemos errores de predicción, sobre todo en cuando planificamos el tiempo hacia una meta. Se ha encontrado que mientras más complejo es un proyecto, más difícil es su planificación. Por eso usted ve que hay ocasiones donde un proyecto que costaba 1 millón y que duraba un año, termina costando 2 o 3 millones y durando el doble de lo que originalmente se planificó. Uno de los criterios que se usan para mejorar las predicciones es usar experiencias pasadas para tratar de mejorar esa predicción de cómo va a culminar un proyecto. O sea que el mejor predictor que tenemos cognitivamente del comportamiento futuro, pues tienden a ser los comportamientos pasados. Ahora, ¿qué tal la predicción de los sentimientos? La observación de otros es mejor predictor del comportamiento socioemocional que la conducta de quien la ejecuta. O sea, observar a otros nos permite hacer una predicción de las emociones, ¿eh? De la misma persona que está ejecutando. O sea, la misma persona, hay veces que actúa automático, expresa sus sentimientos de manera automática, y eso un observador externo aprende a poderlo ponderar. Por ejemplo, en estudios sobre pronósticos afectivos, estos estudios nos demuestran que las personas enfrentan dificultades para predecir la intensidad y la frecuencia de sus emociones. Hay veces que quisieran manifestar emociones más fuertes y no pueden, las reprimen. Y hay veces que quisieran expresarlas y no pueden. Así que eso es un dato importante en la predicción de los sentimientos. También enfrentamos dificultades para predecir las emociones de los eventos futuros. Podemos tratar de predecirle que una persona va a estar sumamente contenta con situaciones que ha vivido anteriormente cuando la experimentan no es así. También se ha encontrado que sobreestimamos el impacto de nuestras emociones ante futuros eventos y eso también nos hace el sobreestimar que me voy a alegrar por algo y cuando sucedió me entristecí en sí mismo, pues presenta emociones distintas a las que entendíamos que iban a ocurrir. También está lo que se conoce como los sistemas de actitudes duales, y es cuando uno desarrolla o expresa actitudes de manera automática hacia unos aspectos y al mismo tiempo uno tiene actitudes conscientes hacia ese mismo aspecto. ¿Qué eso significa? Que usted puede sentir emocionado al observar una situación y de momento su emoción positiva, vamos a decir que uno se siente contento, pero inmediatamente baja esa emoción y uno la empieza a analizar y a racionalizar. Eso es el sistema de actitudes duales. Ahí. ¿Verdad? Algunos expertos en neurociencia lo que plantean es que, por ejemplo, emociones como la felicidad, donde se genera mucha dopamina, o también uno puede, o serotonina, o adrenalina, inmediatamente pasa ese efecto, el cerebro puede racionalizar esa situación. Y entonces, pues, la emoción básicamente disminuye. No hay nada anormal en eso. Es que simplemente usted puede experimentar. Y no solamente ante situaciones. Uno puede experimentar felicidad ante la situación y de momento recordarse que una persona querida no está
en esa situación y entristecerse. O sea que tenemos la capacidad de cambiar actitudes con una rapidez bien grande. Ahora, las actitudes que aprendemos a desarrollar, estas pueden cambiar, ¿no?, a través de la educación y la persuasión. Ahora, las actitudes que son automáticas y que muchas veces están mediadas por factores sociales, ¿verdad?, lo que nos alegra, lo que nos entristece. Cuando son socialmente condicionadas, muchas veces es difícil de que cambien. Por tanto, uno tiene que aprender, como se habla en el campo de la inteligencia emocional, donde uno tiene que aprender a analizar sus propias emociones para poder tener mucho mejor control de ellas cuando las experimente. Ahora, ¿cuál es la naturaleza y el poder motivante de la autoestima? En primer lugar, la autoestima se fundamenta en la evaluación general que hace una persona de sí mismo y de su sentido de valor propio. ¿Cuánto yo me valoro a mí? Basado en lo que yo conozco de mí mismo. También se ha encontrado que es contingente a los logros personales. En la medida que yo tengo logros personales, eso refuerza ese valor que yo tengo, porque las conductas que llevo a cabo son valoradas socialmente. También se relaciona, por otro lado, con creencias religiosas y la adherencia a estándares o valores. Hay personas que poseen buena autoestima porque son aceptados en una iglesia, son queridos por los hermanos y también porque en ese proceso adquieren una serie de estándares o valores que son socialmente aceptados y que permiten que otros le den valor a uno como persona y refuercen la estima propia. También se ha encontrado que la autopercepción se relaciona con la autoestima. Puede ser positivo y puede ser malo, porque yo puedo tener una percepción de que yo soy lo más grande y sentirme lo más grande, pero cuando ejecuto, y ahí entonces hay problemas de congruencia, porque entonces las personas tienden a tratar de exagerar la autoestima, a exagerar sus logros. Y pues lo importante es que la persona tenga una capacidad de poder analizarse a sí mismo, ¿verdad?, o a sacar un retrato lo más objetivo posible de cómo es uno. También la autoestima se asocia con la confianza. Eso está ya también validado científicamente. Y los seres humanos, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas se motivan a mantener su autoestima, que tratan de mantener una autoestima determinada. Y claro, cuando alguien comete un fracaso, cuando una persona tiene un fracaso, busca compensarlo para que esa autoestima se mantenga de forma saludable. Continuando con cuál es la naturaleza y el poder motivante de la autoestima, también está lo que se conoce como la teoría de manejo del terror. Esta propone que las personas demuestran respuestas de autoprotección emocional y cognitiva cuando se les recuerda la mortalidad. Nadie quiere morirse, pero ese concepto de uno poder desaparecer muchas veces tiene unas implicaciones importantes en la autoestima, porque yo soy una persona con una serie de características muy positivas, pero sé que me voy a morir. Y hay gente que se entristece. Yo, en algunos momentos de mi vida, de momento he dicho, caramba, tanto que yo he tratado de lograr en mi vida, tanta gente que entiendo que me quiere, y saber que algún día voy a morir, crea algunas preocupaciones, y que eso es la esencia de la teoría del manejo del terror. Y claro, otro dato importante es que la autoestima no debe o no puede solamente ser contingente a los logros externos. O sea, que uno tiene que sentirse contento y feliz por las cosas que uno hace, no por las recompensas que recibe. O sea, uno mismo se autocompensa por los logros que uno tiene. También las personas con baja autoestima tienden a experimentar mayor ansiedad, soledad y desórdenes alimentarios, entre otros. O sea, se ha encontrado. Las personas con una alta autoestima
tienden a ser más resilientes y experimentan un mayor bienestar subjetivo, nos dicen algunos estudios. También tener una alta autoestima puede ser peligroso, sobre todo para una persona que trata de todo el tiempo estar buscando reconocimiento y estar buscando aspectos externos que le refuercen la autoestima. Puede llegar un momento donde genere una autoconcepción de sí mismo o un autoconocimiento equivocado y le lleve a convertirse en megalómano. Una persona megalómana es aquella que tiene delirios de grandeza, que piensa que es superior sobre los otros, que lo que hacen es más importante que lo que otros hacen, o narcisismo, que es que se enamoran del sí mismo, se enamoran física y se enamoran también en términos internos de sí mismo, sobre todo físico. Otro término importante en la concepción del self es la autoeficacia. Esta es la percepción de que uno es competente y efectivo en actividades que lo destacan. Cuando, ¿verdad?, uno es bueno en lo que uno hace y otros se lo refuerzan y uno siente que domina o que tiene la capacidad de ser efectivo en unas áreas particulares, se percibe como autoeficaz. Eso genera un sentimiento de autovalía, de yo valgo porque soy bueno en algo, y desde luego va a depender de dos factores: el refuerzo positivo y los logros que esa persona alcanza. En niños y adultos con sentimientos fuertes de autoeficacia, estos tienden a ser más persistentes, menos ambiciosos y menos depresivos, pero son más orientados a lograr metas. También viven de manera saludable y son académicamente más exitosos. Y otro dato científico plantea que la autoeficacia predice éxito en los lugares de trabajo. Ahora, a nivel cognitivo, ¿qué pasa con esas explicaciones de eventos positivos y negativos que hacemos los seres humanos? Pues miren, hay dos factores que son bien importantes, que son los sesgos de autoservicio. El primero establece, o el sesgo de autoservicio establece, que es una tendencia de una persona a percibirse a sí mismo de manera favorable. Yo mismo me percibo de manera favorable, aunque no lo esté haciendo bien. Y también las atribuciones de autoservicio, que es la tendencia a atribuir los resultados positivos a uno mismo y los resultados negativos exteriorizarlos a otros factores. Esto lo hice yo, pero esto es culpa de aquellos. Las atribuciones de autoservicio ayudan a mejorar la autoestima, pero pueden tener resultados negativos para varias personas en muchos de los renglones de la vida, porque cuando no le está yendo bien, tienden a exteriorizar la culpa y la responsabilidad y no la asumen, que es parte importante de uno conocerse bien a sí mismo. O sea, llega un momento en que uno está negando la responsabilidad y se la está exteriorizando o está culpando a otro, cuando uno debe asumir lo que le corresponde en términos de responsabilidad. También está el falso consenso y la unicidad. Falso consenso es cuando uno valida sus acciones justificando que otros hacen lo mismo y que están de acuerdo con uno. Yo hice esto inadecuado porque otros lo hacen. Hay veces que usted escucha individuos que dicen, no, yo llevé a cabo estos actos de corrupción porque otros lo hacían. Entonces, nuevamente es una autojustificación que no ayuda en muchos casos, y por eso es que le llaman falso consenso. Y eso pues también ratifica que somos mejores validando los posibles acuerdos que desacuerdos. O sea, vamos a tratar de socialmente, tratar de pertenecer a una categoría de un grupo, aunque sea solamente para justificar acciones inadecuadas. También está el concepto de unicidad, que es cuando pensamos que somos únicos, ¿verdad?, y que somos especiales
y en la realidad no somos tal cosa. Como muchas veces yo digo, somos similares pero no iguales. ¿Cómo las personas manejan sus autorrepresentaciones? Utilizan lo que se conoce como autoimpedimento, que es cuando las personas se sabotean ellos mismos con el propósito de minimizar su éxito. Hay veces que también se autojustifican. Y entonces, pues, ¿qué hace el individuo? Pues la persona busca proteger su autoestima justificando sus fracasos. Y pues ahí, en ese proceso, utilizan cierto grado de racionalización para justificar el por qué no logran sus metas. Y todo el tiempo es una justificación. Ya cuando eso se da constantemente, realmente es que su concepción del self está errada y puede estar cayendo en algún grado de patología, como las que mencionamos hace un rato. Ahora, otro factor importante en el desarrollo del self es el manejo de las impresiones. Uno de esos conceptos es la autopresentación. ¿Qué es la autopresentación? Es la imagen que queremos proyectar en otras personas y la imagen que es representativa de quienes somos realmente. Si yo quiero proyectarme como yo soy y que la gente me entienda como yo entiendo que soy, pues voy a tratar de manejar esa autopresentación proyectándome de la manera que yo, ¿verdad? Yo me quiero proyectar como un investigador, un psicólogo serio, pues yo tengo que tener un repertorio de conductas que generen de manera consistente esa impresión. Para lograr consistencia, ¿verdad?, en cómo nos vemos y quiénes somos, pues hay que estar automonitoreándose constantemente de manera tal que no haya una contradicción entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Esto es un tipo de validación de cómo otros nos ven con relación a nosotros mismos o a cómo nosotros mismos nos vemos. Ahora, ¿qué significa tener autocontrol? La realidad es que no somos totalmente efectivos en ejercer autocontrol. Decimos que queremos hacer dieta y rompemos las dietas. Decimos que queremos hacer ejercicio y faltamos a las rutinas de ejercicio. La realidad es que es bien difícil tener autocontrol. Y sí podemos ser autocontrolados en unas cosas, pero en otras no. Y ahí es donde vienen algunas contradicciones, porque somos seres humanos. Y los seres humanos, pues, no somos robots. No estamos controlados como si fuésemos un robot, ni nuestras operaciones, ni nuestras actuaciones están guiadas solamente por lógica. Hay emociones detrás, y hay contradicciones, hay deseos, hay actitudes. En algunos casos podemos autocontrolar nuestros comportamientos y en otros se hace más difícil, como les decía. Por eso es que no somos totalmente autocontrolados ni autocontenidos. Es como si la energía para ejercer el autocontrol en una situación nos desgasta para ejercer autocontrol en otras. Ahora, uno de los factores que impacta el concepto de autocontrol es la falta de automonitoreo de uno mismo. Si esta falta de automonitoreo es negativa, eso nos va a afectar. Ahora, el sobremonitoreo también es malo, porque me visualiza como si yo fuese un robot, lo cual no somos. ¿Qué significa tener autocontrol? El autocontrol requiere de un alto nivel de inversión de energía física y mental. Ese es uno de los problemas, ¿no? Por lo que la práctica de autocontrol mejora el comportamiento de autocontrol en todas las áreas, pero va a haber un predominio de unas sobre otras. Por ejemplo, se ha encontrado que los ejercicios de diálogo interno, refuerzo positivo, meditación, prácticas de conciencia activa o mindfulness ayudan a mejorar nuestra capacidad de concentrarnos en nosotros, generar autocontrol, sobre todo en el aquí y en el ahora.